Buenas tardes a todos. Señora embajadora, la primera mujer embajadora de México en nuestro país. Querido Lucas, que presentas hoy la publicación de tu tesis, que no podía ser de otra manera, porque la FUE solo presenta tesis cum laude, con lo cual agradecerte ya de antemano todo el trabajo para que llegara hasta aquí esta tesis que va a ser presentada a nivel oficial y que queremos de una manera muy particular que pueda servir a los que nos escuchan y a aquellos que a través de los medios de comunicación puedan recibir nuestro mensaje para que la investigación en España, para que la investigación en ese puente España-América, en esa simbiosis que dice Julián Marías, en lo que significa realmente esa dimensión de esa nueva España que no quita ni pierde nada, sino que, como dice don Julián, el injerto que produce es mejor para todos, que realmente pueda servir para tanto bien a tantos intelectuales, a tantos jóvenes que están haciendo su doctorado y a tantas personas, especialmente a la mujer. En un momento donde estamos viendo muchos problemas en el tema de la mujer, especialmente, y hay que decirlo así también, donde tantos días nos sorprende noticias terribles con la mujer, incluso en España, que tú presentes una reivindicación de la mujer en el Nuevo Mundo, en México, una mujer, como vamos a ver que tú lo vas a expresar profundamente, donde se saltan incluso los condicionantes históricos de gestión económica y jurídica españoles y aparece una nueva dimensión que se gesta para allí y probablemente algunas otras tesis lo dirán para otros lugares del mundo posteriormente, que hoy se presente esta tesis en esta Fundación Universitaria Española es una alegría para todos nosotros. Señoras, señores, profesores, alumnos, personas del mundo de la economía, del derecho, de la historia, personas que os gusta profundamente la investigación, la novela, que estáis aquí por ser familia, amigos, seguidores del doctor Montojo Sánchez, gracias por su presencia. Quería un poco, y así me lo ha pedido Lucas, que como director de la tesis hiciera una introducción en el acto donde de alguna manera explicara cómo empezó todo esto, qué ocurrió. Posteriormente, la señora embajadora tomará la palabra para explicarnos aquello que ella ha reflexionado y pensado para este acto desde esa doble dimensión suya de España y de México. Y finalmente el doctor Montojo Sánchez nos hablará del tema central, del pensamiento central de su tesis. Miren, estamos hablando de una tesis interdisciplinar, una tesis que ha tenido en cuenta la historia, pero si ustedes la leen porque se disfruta de una manera bárbara leyéndola, descubrirán que también es de derecho, que también es de filosofía, que hay un pensamiento detrás, que es una tesis de sociología, que es una tesis que analiza temas económicos importantes y que abre vías de futura investigación muy, muy especiales. Ahora verán por qué. Miren, si miran la tesis se darán cuenta que tiene 768 citas, o sea, citas de análisis profundo de más de 300 obras que ha citado o consultado. Citas que le han llevado a ver diferentes archivos, a trabajar en archivos nacionales y provinciales, tanto de México como de España. Sevilla, el archivo de Indias, el archivo de protocolos, el archivo de Simancas, estos archivos nacionales de México, el archivo... Bien, es decir, nos damos cuenta realmente del trabajo que el doctor Montojo Sánchez ha llevado a cabo. Cuando vino a Valencia a realizar allí su tesis doctoral, yo pensaba que tendría tiempo para dedicarlo con él de vez en cuando a salir algún rato en fin de semana, alguna cosa. Nada, era imposible. Él quería acabar su tesis y a las 6 o 5 y media de la mañana se levantaba hasta que llegaba a su trabajo a las 9, que llegaba a las 9 y media, que era cuando empezábamos, y luego posteriormente... Y así todos los días. Eso es hacer una tesis. Es que las tesis no salen de otra manera. No salen de otra manera. Hay amigos míos a los que le digo, es que va a ser difícil que hagas la tesis. Es que una tesis tiene que ser tiempo aparentemente perdido. Un día miras una cosa que no te sale, reflexionas, piensas, buscas en otro archivo, miras realmente otra cita y entonces sí, esa nueva idea aparece, se ve la fórmula para poder redactar. Estamos ante una gran tesis de 7 capítulos,
donde él ha analizado no solamente el contexto histórico de España, de lo que ocurría en ese momento, en esa España del siglo XVI, ese momento tan especial y tan importante de nuestra historia, porque España es muy grande, pese a quien pese. España es muy grande. Antes de la parte vino el todo. Antes de que existiera el Reino de Valencia del que yo vengo, antes de que existiera el Condado de Cataluña, antes de que existiera el Reino de Aragón, existió Hispania. Hispania de muchas dimensiones. Existieron hombres y mujeres que vinieron a la península y no pasó nada. Celtas, íberos, celtíberos, y aquí no nos acordamos si unos hicieron una cosa u otra, como en otras partes, que parece que si alguien pasó. No, forma parte de nuestro contexto histórico, es el proceso histórico del que ha surgido España. Y él va a llegar a ese siglo XVI siendo muy consciente de que el todo es antes que las partes, de que realmente hay una España goda, hay una España romana, hay una España árabe, hay una España de unidad, porque otra vez el fragmento se vuelve en los reinos medievales y otra vez se vuelve al todo, porque España fue el todo antes que las partes. Y cuando se tiene el todo, entonces se ve que hay un proyecto desde ese todo que ha hecho posible el que lugares muy diferentes, sangres muy distintas, se unieran para poder hacer posible que todo el proyecto de Occidente, que todo el proyecto de Roma, de Grecia, que todo el proyecto de Jerusalén, lo que llamamos Occidente, pasara por el Tercer Concilio de Toledo, pasara por la unidad de España, pasara por la posibilidad de que desde aquí se influenciara en toda Europa con el emperador, que los reyes católicos fraguaran todas unas dimensiones impresionantes para el futuro, que llegáramos con el concepto de razón griego, América. Los padres de Salamanca dicen, no solo la evangelización, es que el concepto de razón iba con la evangelización. El concepto de razón es aprehensión de la realidad en su conexión. Y luego esta tesis que va a centrar con toda claridad cómo todas esas raíces hicieron posible que en México empezara una nueva forma de entender las cosas con la mujer y desde la mujer. Bien, él ha ido profundizando en un marco jurídico muy serio, viendo realmente qué condicionantes había en la península ibérica, en el Reino de España, y qué empieza a surgir allá. Él ha ido viendo con toda claridad todo el proceso migratorio femenino, quiénes eran aquellas mujeres, qué tipos de mujeres, un análisis de perfiles socioeconómicos, una tipología de mujeres concretas en temas incluso muy diversos y a veces aparentemente escabrosos, pero que gracias a eso ha podido llegar a unas conclusiones magistrales, una tesis cum laude, una tesis que hace que el director de la misma pues haya subido un poquito más por tener un alumno que ahora es más ya que el director, por todo lo que ha hecho y cómo lo ha hecho y cómo lo ha realizado y lo a gusto que se siente un director de tener un alumno de esta categoría y de este nivel. Saben que él estuvo en México, saben que él dedicó un tiempo de su vida a la universidad en México y allí trabajó. Tuvo una profesora especialmente con la que trabajó mucho y ya empezó todo este tema, ya empezó todas estas consultas que posteriormente terminó en Valencia y ahora pues Madrid va a vivir también pues como hacemos las personas que estamos acostumbradas a ser españoles, que resulta que la solidaridad aquí es muy grande y no nos importa ser de Valencia o ser de León para poder vivir en Madrid o para poder... A lo mejor a alguno le puede importar. Una vez a mi maestro, don Julián Marías, le dijeron, ¿por qué no se ha ido usted de España? ¿Por qué no se ha ido usted de España con lo perseguido que ha sido en algún momento usted? ¿Por qué no se ha ido a Estados Unidos donde le daban muchas posibilidades de grandes universidades? Y contestó, porque yo no quería que mis hijos dejaran de ser españoles. ¿Qué significa eso? Que hay una manera de estar en el mundo que se llama ser español o española. Que aquí tenemos una forma distinta de entender la familia, de entender el mundo, de entender la solidaridad, de entender los proyectos, porque probablemente el cristianismo ha influenciado muy seriamente en todos nosotros, porque probablemente todas esas raíces de las que hablaba antes han hecho posible que siempre el fragmento no nos guste y que nos guste la unidad y que vayamos siempre intentando hacer posible el que todos podamos formar parte de este proyecto llamado España. Pues muchísimas gracias, querido Lucas, por todo lo que has hecho
y por realmente todo lo que a partir de ahora vas a seguir haciendo. Ojalá que te den muchas oportunidades, revistas, editoriales para publicar. Eres un gran investigador, lo has mostrado ya, pero yo creo que la tesis doctoral es el principio de algo mucho más grande. Tu ópera omnia empieza ahora. Esto es una parte y ya sabes que los españoles somos del todo, no de la parte. Y no del fragmento, no del reino pequeño, no de la comarca, sino realmente somos de un reino mucho mayor que fue un gran imperio y que lo sigue siendo intelectualmente a muchos niveles porque tenemos una forma de ser españoles. Muchísimas gracias a todos por estar aquí esta tarde. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora embajadora de México en Madrid, que recibimos muy gustosos, justo porque además el tema tiene que ver con sus dos países y justo porque además, ya la verán ustedes, yo la he conocido hace un momento, pero es de una simpatía arrolladora. La recibimos con un fuerte aplauso, como hacemos nosotros. Muchísimas gracias al señor vicerrector de la Universidad de Valencia, el ilustrísimo don José Luis Sánchez. No me merezco este aplauso, pero voy a hacer méritos a ver si al final sí me lo gano. Realmente para mí es un honor muy grande haber sido invitada a algo tan importante, ¿no? Como es el divulgar, el dar a conocer una tesis de doctorado de gran calidad y una tesis de doctorado que ha hecho Lucas Montojo, que refleja un tema fascinante y que se ha hecho una investigación verdaderamente cuidadosa en archivos tanto de España como de México, que nos trae resultados muy sorprendentes. Yo he aceptado de todo gusto, sin ser experta en el tema, porque me ilusiona muchísimo ver que aquí en España se cultivan los estudios de la Nueva España, de lo que hoy en día es mi patria, de México, y que nos ayudan mucho a entendernos a nosotros mismos. El periodo virreinal, 300 años, ha sido poco estudiado, nunca suficientemente estudiado por nosotros mismos, y tal vez también por los españoles. Entonces, estos estudios detallados que van a los archivos y que profundizan sobre temas son muy importantes. Vine también porque obviamente pues me interesa muchísimo el tema de la mujer y de ver cómo hay este desdoblamiento de España hacia América, cómo España se vuelca en el nuevo mundo y cómo se lleva su sistema jurídico y se lleva sus costumbres y se lleva su religión y cómo ésta se va adaptando en un mundo totalmente distinto, sobreponiéndose sobre culturas ya existentes. Y yo creo que esta investigación, aparte de que está muy bien hecha, además de que se lee muy bien tanto la parte general del contexto histórico, que lo da muy bien, como la parte ya de la investigación y de la aportación de las mujeres que migran a la Nueva España. Es muy importante porque en el imaginario colectivo mexicano nosotros nos vemos a nosotros mismos como un pueblo mestizo, como un pueblo orgullosamente mestizo de su herencia española y de su herencia indígena, y un poco como especie de mito fundacional para explicarnos a nosotros mismos. Nos vemos todos como descendientes de los hombres conquistadores y de las mujeres indígenas. Y esta tesis ve que, bueno, esto no es tan sencillo ni es tan fácil. También emigraron mujeres de distintas edades, clases sociales, condiciones civiles. Hubo mujeres solteras que emigraron, que se casaron con gente que ya estaba allá, que se fueron de monjas, mujeres casadas que iban a alcanzar a sus maridos, mujeres viudas que fueron capaces de tener emprendimientos, liberadas de las limitaciones legales que tenían las mujeres casadas. Y entonces esto viene a enriquecer muchísimo el que nos entendamos mejor los mexicanos como somos y cómo hemos evolucionado. Para mí estos 4 años de embajador aquí en España han sido fascinantes por la oportunidad de poder conocer mejor España y en cierto sentido de poder entender mejor México,
porque México no se entiende sin España. Nosotros todavía no cumplimos 200 años de vida independiente y sí tuvimos 300 años de virreinato en donde el virreinato se administraba de la misma manera que España, ¿no? Con las mismas leyes, con las mismas costumbres, con las mismas implantaciones. Entonces, aquí hay muchísimo aprendizaje. Yo realmente les recomiendo la lectura porque no se puede contar así de fácil. Es una historia, es una investigación profunda que merece la atención y merece la lectura de todos ustedes. Yo solamente quisiera detenerme en el punto de la viudez, que me interesó muchísimo, ¿no? Cómo que las mujeres viudas eran las que quedaban liberadas de las ataduras. Las mujeres solteras estaban bajo la protección de la familia, las mujeres casadas del marido, y las viudas fueron las que pudieron hacer actividades importantes, empresariales inclusive, ¿no? Inclusive hay historias que habría que estudiar en lo individual, ¿no? Se sabe de mujeres que fueron en la conquista con Hernán Cortés, se sabe, por ejemplo, de la triste historia de la esposa de Hernán Cortés que lo fue a alcanzar y murió al poco tiempo en situaciones extrañas, ¿no? Pobrecita. Hay historias individuales que habría que seguir, que habría que entender, pero había un historiador mexicano muy conocedor de los temas indígenas y de la sociología. Andrés Enestrosa decía, hacía de chiste, pero para ilustrar muy bien un tema, ¿no? Decía, la mejor etapa del matrimonio es la viudez, aunque uno sea el difunto. Gracias. Ahora eres graciosa. Bueno, él se reía mucho y todos los que lo escuchaban se reían, y luego él tuvo la desgracia de quedar viudo y de sufrir muchísimo por haber hecho este chiste. Pero en realidad sí es interesante esa situación de la mujer viuda, ¿no? Todavía hoy en día por ejemplo, ciertas profesiones como la mía, ¿no? Es difícil entender, somos muy nuevas las mujeres que somos embajadoras. Para nuestros maridos hay un papel, les pregunta, bueno, ¿y usted qué hace? ¿Usted qué es? ¿No? Bueno, no se le dice el embajador. Cuando un hombre es embajador, a una mujer se le dice, a su esposa se le dice la embajadora. Cuando es el caso contrario, no. Entonces, todavía cargamos con esta herencia patrimonial de estas sociedades patriarcales. Estamos en proceso de transformación, de cambio de lo que es el papel del hombre y el papel de la mujer, y de ajuste dentro de la familia, esa célula de la sociedad, a adaptarse a la realidad de que la mayor parte de las mujeres ya trabajamos. Cuando yo entré a la Cancillería, me acuerdo que se decía que era un problema para las mujeres, ¿quién se iba a querer casar con nosotros? Bueno, la buena noticia es que ahora ya tampoco nadie se quiere casar con los diplomáticos hombres, porque todas las mujeres quieren tener su carrera y ya no quieren casarse con un joven diplomático que va a iniciar una carrera saliendo al extranjero. Entonces es una transformación del papel de la mujer que nos ha tocado ver en nuestras propias vidas de manera muy radical, y que por eso es tan interesante ir a las raíces y hacer este estudio de campo y poder ver de todas estas tradiciones y todas estas raíces. No puedo cerrar esta presentación sin hacer mención a una mujer que marcó a la Nueva España, y es Sor Juana Inés de la Cruz. Esa monja que cultivó todos los géneros de la literatura, que contribuyó de manera significativa al siglo de oro español, porque realmente la calidad de sus escritos no disminuye en nada de lo que se estaba produciendo en el siglo XVII en España, es un poco posterior a esta investigación, pero que es una mujer que en sí misma, su historia, su vida, reflejan mucho de lo que era la condición de la mujer en la Nueva España. Es una mujer que ella misma es hija ilegítima, y que eso es un fenómeno social que se veía con frecuencia en la Nueva España, y que inclusive en el México moderno no hemos dejado de tener
que no existe una consolidación del concepto del matrimonio tan fuerte como existe en España. Y que viene de toda esta herencia y de todos estos hijos ilegítimos que se dieron durante la época de la colonia y durante todo este desajuste que también hubo por el hecho de que sí fueron muchos hombres solos y sí hicieron familias con mujeres indígenas y no siempre se guardó la rigidez legal de las mismas. Entonces sí es un factor muy importante en nuestra cultura. Y Sor Juana personifica todo esto. Ella es hija ilegítima, es una mujer que quiere estudiar, que quiere formarse y que se da cuenta que en esa sociedad era muy difícil para una mujer ser estudiosa y si se iba a casar y iba a ser madre, y ella opta por ir al convento por su vocación religiosa, pero también por la idea de poder ahí desarrollar su vocación intelectual. Y sí que la desarrolla de manera impresionante y sí que tiene no nada más estudios muy complejos y filosóficos, literarios, que reflejan toda la cultura de esa época, pero que también tiene versos populares que hasta la fecha hoy recordamos. Tal vez el más famoso, no sé si aquí en España es tan conocido, ese de hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Y realmente ella es una feminista que nos ha dejado marcadas a todas las mujeres, yo creo que de habla hispana, ¿no? Porque seguramente aquí también se le conoce y se le ha leído y ha dejado un impacto. Pero, Lucas, doctor Montojo, muchas felicidades y yo, al igual que el vicerrector, te animo a seguir adelante en la investigación, en el estudio. Ojalá sea en los temas americanos, me fascina la idea, y que prospere todo este intercambio académico en los dos lados del Atlántico para ayudar a comprendernos mejor, porque yo creo que no se puede entender a México sin España y seguramente a España tampoco sin toda su proyección hacia América, y tal vez el país que más quedó marcada esa huella es la Nueva España, es México. Muchísimas gracias. Para presentar al doctor Montojo muy brevemente, y como veo que va rápido el acto, que eso también es bueno, pues hacer un pequeño comentario que quiero después unir a la personalidad de Lucas. Hace muy poco tiempo murió Leonard Cohen y todos vimos, porque pasamos el vídeo que fue viral, de cómo él comentaba delante del actual rey de España cómo fue su ser compositor. Y Leonard Cohen decía, cuando le dieron el premio Príncipe de Asturias, decía que quería agradecer a España lo que había hecho por él. Y todos nos quedamos un poco, ¿pero qué ha hecho España por usted? Si usted viene de otras latitudes. Y comentaba que siendo él muy jovencito, en la puerta de la casa de su madre había un guitarrista flamenco español que tocaba la guitarra y que él se quedó impresionado de aquellas canciones, sobre todo de aquella música. Y se acercó y le dijo, oiga, ¿me podría usted enseñar a tocar la guitarra? Y dijo, pues sí, mañana quedamos en tal, yo subiré a casa de su madre y tal. Dice que el primer día intentó ayudarle a poner en los trastes, los dedos, y le costaba. El segundo día los acordes, y al final pudo tener unos acordes ya claros después de 2 días. Y comenta que el tercer día no subió, y él llamó por teléfono a ver qué pasaba, donde estaba este chico hospedado, y le dijeron que se había suicidado. Y él comentaba delante de Felipe VI, que entonces era el príncipe de Asturias, comentaba, señor, solo 2 días fueron suficientes para que creara en mí una novedad, para que aquella persona, aquel español, aquel chico que tocaba la guitarra flamenca, me hiciera una novedad en mi interior y yo, a partir de ahí, toda mi música proviniera ya de aquel momento, crear una novedad. Hace poco han consultado a muchas personas que moribundas, han hecho una tesis también, donde decían que si volvieran a la vida, si no se murieran, ¿qué no harían? Y todos comentaban que
nunca trabajarían en aquello para lo que no tuvieran don. Que primero hay que saber qué don tiene uno, y después la carrera, y después el oficio, pero primero el don, ¿no? Entonces, Lucas, como aquel hombre, ha experimentado esa novedad en esta tesis. Yo lo he vivido a su lado. Todos necesitamos que alguien nos dé una novedad en nuestro corazón y que esa novedad suponga que crezca una nueva vocación. Su vocación de historiador ha salido de aquí. Es verdad que ya estaba. Es verdad que ya tendía raíces y probablemente aquí están sus padres, sus abuelos, su hermana. Por cierto, no veo a Papel, no veo a tu hermano. No ha podido venir. Así también un homenaje a toda la familia. Si no, esto veo a Amparo, que está aquí, pero no veía. Entonces, yo creo que aquí ha surgido un historiador. Ha surgido alguien. Yo le decía, Lucas, por favor, no cojas esta tesis, no por México, embajadora, no, sino porque yo le decía, mira, si coges a un autor grande, luego te llamarán de conferencias, podrás proyectar, eso que busca uno en un hijo o en un chico. Y dijo, no, yo tengo este tema y este tema y este tema, o sea, los acordes, los trastes, y el tío, hasta que hizo tal. Y efectivamente, después, él nos ha superado a todos porque hemos visto realmente que desde ahí él estaba amando una nueva novedad, que él estaba amando una nueva manera de entender y que él, con la ayuda técnica nuestra, pero de una manera muy solito también, porque realmente él ha puesto esa novedad desde esos pequeños trastes y desde esos pequeños acordes y ha hecho posible realmente en este tema de la mujer en el nuevo mundo y en este tema de ser historiador, el crear en su vida y para nosotros una novedad. Con ustedes, el doctor Montojo. Pues muchísimas gracias a todos ustedes por venir. Muchísimas gracias, don José Luis. Muchísimas gracias a la excelentísima señora doña Roberta Lajoux Vargas, embajadora de México en España. Es, la verdad, un honor tenerla aquí. Le agradecemos muchísimo que haya aceptado la invitación que le hicimos. Sabemos que tiene una agenda muy apretada y ha hecho un hueco para poder estar aquí y le estoy agradecido de corazón. Me hace especial ilusión que usted esté aquí por dos motivos. El primero de ellos, porque usted representa en mi país el territorio donde se desarrollan los acontecimientos que yo narro en mi tesis. Y el segundo, por un sentimiento de cariño y agradecimiento profundo que yo tengo con México. México fue el primer lugar donde se me ofreció una oportunidad en la universidad. Y bueno, pues para mí México sí fue un poco la tierra de las oportunidades, ¿no? Por dejarme dedicar, por dejar que me dedicara a lo que me gusta. Tal vez sea exagerado que me aplique la teoría de Chavela Vargas. La teoría de Chavela Vargas es cuando le preguntaron que por qué decía que era mexicana cuando de verdad, en realidad era costarricense. Ella contestó que los mexicanos nacen donde se les pega la gana. Bueno, pues a lo mejor es un poco exagerado aplicármelo, pero representa muy bien los sentimientos que tengo por su país. Ilustrísimo señor, don José Luis Sánchez García, vicerrector, y no le gusta que lo diga, y lo voy a decir, vicerrector desde hace más de 15 años y miembro fundador de la Universidad Católica de Valencia, por algo será, cuando son cargos normalmente entre 4 y 5. Muchísimas gracias, don José Luis. No gracias por estar aquí, pues no podías no estar, porque este libro es de los dos, sino muchísimas gracias por tu cariño y sobre todo por tu confianza. Don José Luis fue mi jefe directo en la Universidad Católica de Valencia y mi director de tesis y ha sido un apoyo constante en este proceso que conlleva realizar una tesis doctoral. Se lo he dicho en innumerables ocasiones, pero se lo repito hoy con más motivo. Muchísimas gracias, José Luis. Y me van a permitir que antes de continuar agradezca la asistencia de algunas autoridades que bueno, pues me honran hoy con su presencia. Don Marcial Marín Ellín, secretario de Estado de Educación. Don Jaime Alonso Díaz Guerra, diputado, muchísimas gracias. Don Fernando Jou Rivera, no sé si lo voy a decir bien, vicesecretario de Estudios y Programas del Partido Popular y gerente del Hospital Poveda. Don José Eugenio del Castillo, alcalde de Quismondo. Don José Luis García, vicesecretario de Política Social y Sociedad del Bienestar del Partido Popular de Sevilla. Don José Manuel Trigo, alcalde de Olías del Rey, mi municipio. Autoridades académicas que nos acompañan hoy, Elvira Muñoz, directora de Institute of the International Education of Students Abroad,
No lo digo, no la nombro la primera porque sea mi jefa, que lo es, sino porque su cargo es importantísimo, representa decenas de universidades en España. Don José Ángel Ajejas, académico de la Universidad Francisco de Vitoria, que además conocí en México. Doña Concepción Navarro Azcue, catedrático de Historia de América de la Universidad Complutense de Madrid, que me hace especial ilusión que esté usted hoy aquí. Pues gracias a usted me enamoré de la historia de América. Cristina Escribano Gamir, catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Castilla-La Mancha. Muchas gracias, Cristina, por acompañarme hoy. No podías tampoco no estar porque fuiste miembro del tribunal que evaluó esta tesis. Don José Juan López Portillo, hablando de México, profesor e investigador de la Universidad de Oxford. Don Rafael Guardans Cambó, presidente de la Fundación Institucional Española. Don Joaquín Müller-Thyssen, presidente de Fundeu BBVA, y don Alfonso Arteseros, el gran documentalista don Alfonso Arteseros. Otras personalidades relacionadas con América, la primera de ellas Cristóbal Colón de Carvajal, duque de Veragua, descendiente directo del descubridor de América. Es un orgullo enorme que esté usted hoy aquí. Don Alfonso Ceballos Escalera, marqués de la Floresta y vizconde de Ayala, muchísimas gracias por acompañarme. Doña Pilar González del Valle, marquesa de la Vega de Anzo. Don José Miguel Carrillo de Albornoz, vizconde de Torridalgo, también viene mucho a cuento que esté usted hoy aquí, pues es descendiente directo del emperador Moctezuma. Don Eduardo Chavarri Cabezudo, marqués de Aguilar Real y marqués de Gorbea. Teresa Arnau, condesa de Daia Nueva. Miguel Mas, marqués de San Eduardo. Santiago Sangro y de Liniers. Sofía de Borbón. Muchísimas gracias a todos por haber aceptado mi invitación y por encontraros hoy aquí. Y desde luego que me sobrepasa que de verdad que hayáis querido acompañarme. Como ustedes comprenderán, no puedo continuar sin dar las gracias a mis padres, a quienes debo todo. Gracias por su apoyo y por su cariño. Y también a mis amigos, pues sinceramente, al igual que no es fácil hacer una investigación doctoral, no es fácil tener cerca a alguien que la está haciendo, pues le padeces, ¿no? Y entonces, pues doble agradecimiento para ellos. Un agradecimiento muy especial a Amparo Rodríguez García Rojas por su paciencia. Miren, el Eclesiastés, que es este libro del Antiguo Testamento, empieza por la parte que todos conocemos, y dice: quien tiene un amigo tiene un tesoro. Esta parte es muy bonita, pero para mí la más bonita es la que continúa. Quien tiene un amigo tiene un tesoro, tiene un refugio seguro y tiene un bálsamo para la vida, ¿no? Esto es lo que yo encuentro en mis amigos. Y que no es poco, ¿no? Voy a tratar de ser breve, pues hoy no pretendo de ninguna manera presentar una síntesis del libro, pues no tendría ningún sentido. Estoy convencido de que un porcentaje muy alto de las personas que me acompañan hoy comprarán el libro. Además harán muy bien porque los beneficios del libro son para la Fundación Universitaria Española. Probablemente un 50% o un poquito menos lo comenzarán a leer. Y probablemente en torno al 15%, solo el 15% lo terminarán de leer, que harán muy bien. Pero ese 15% son los que de verdad les interesa el libro, aunque les prometo que es interesantísimo, aunque no lo debería decir yo. Pero, bueno, pues solamente es ese 15% el que de verdad interesa. Aquí, por cierto, me ha sorprendido, no porque esperaba menos, sino porque comprendo que la señora embajadora tiene muchos compromisos y les aseguro que se ha leído el libro por varios comentarios que ha hecho en su ponencia. Hoy es un día muy importante para mí, pues hoy es el día que acaba un proceso que comenzó en el curso 2013-2014 en la Universidad Anáhuac de México. Yo no creo en las casualidades y, de casualidad, que yo no creo que fuera casualidad, conocí a tres personas, a tres señoras que me contagiaron de su amor por la historia de las mujeres. La primera de ellas, doña Nora Ricalde Alarcón, directora de la Facultad de Humanidades de la Universidad Anáhuac. La segunda, doña María de la Luz Anaya Berrios, directora del Centro Anáhuac de Estudios de la Mujer. Y la tercera, doña María José Encontra y Vilalta, coordinadora de doctorado de esta universidad. Estas tres mujeres, de forma directa o indirecta, me acercaron a un tema que hasta entonces para mí era completamente desconocido, el tema de la mujer. Y tanto me interesó, tanto hicieron que me interesara, que me llevó a investigar sobre el tema en los archivos
mexicanos, principalmente en el Archivo General de la Nación de la Ciudad de México y en el Archivo General de Notarías de la Ciudad de México. Al mismo tiempo, además, me empapaba de la información de crónicas que pudieran contener, alguna información sobre mujeres que pudieran contener las crónicas que hablaban de este periodo, el del siglo XVI. Algún tiempo más tarde volví a España, gracias a don José Luis. Además, yo volví a España gracias a don José Luis, pues me ofreció trabajo cuando no había. Y aquí lo que hice fue investigar en el Archivo General, en el Archivo General de Indias de Sevilla y en el Archivo de Protocolos, también de Sevilla. Y descubrí que algunas mujeres que yo había encontrado en los archivos mexicanos, con nombres y apellidos, las encontraba, probablemente, por ejemplo, cuando testaban, las estaba encontrando en el momento en el que iban a partir desde Sevilla hasta Veracruz. Y veía que esos nombres se repetían y que en muchos casos comprobé cómo la situación en la que partieron de la península y la que terminaron sus días en México fue muy diferente la una de la otra. Yo, cuando llegué a Valencia, cuando les acabo de contar, don José Luis me rescata y me trae a España, me obliga, porque la verdad me encantaba la historia y sabía que en algún momento iba a hacer la tesis doctoral, pero él me fuerza a que tome la decisión un poquito antes, a lo mejor, de como yo lo hubiera tomado, y entonces nos reunimos un día en su despacho y me dice que le tengo que dar un tema para mi tesis, para que podamos empezar a investigar y tal. Yo lo tenía muy claro, era la mujer peninsular en el siglo XVI en la Nueva España, y como muy bien él ha comentado, se negó en rotundo. Don José Luis es una persona, y también lo voy a decir, don José Luis, una persona con un carácter fortísimo y con las ideas muy claras. Y yo creo que don José Luis, que en ese momento no me conocía mucho, pensaba que yo no tenía un carácter fortísimo ni las ideas muy claras. Entonces aquello pudo ser una bomba de relojería y bueno, los dos creo que, no sé si somos muy inteligentes, pero fuimos listos, pues nos adaptamos lo mejor que pudimos y el resultado no ha debido ser muy malo cuando hoy nos encontramos aquí. Miren, el tema del libro es muy complicado de tratar. Es un tema complicadísimo de tratar. No de investigar, sino es un tema que es muy fácil caer en determinadas situaciones que les voy a explicar a continuación. Es un tema delicado y controvertido a partes iguales, pues es fácil que el investigador que se dedica a estudiar los temas de la mujer se deje llevar por un sentimiento natural que fluye de rencor hacia la historiografía. En realidad, la realidad historiográfica deja en evidencia una clara falta de atención al sexo femenino de forma generalizada, y también a ciertos personajes que tienen una importancia lógica no han sido convenientemente estudiados, probablemente por ser femeninos. Bien, esto es una realidad. Por el contrario, el varón, como principal autor de los acontecimientos históricos, esto es innegable, ha merecido una atención mucho mayor. No podemos dejar de reconocer que en el caso de la Nueva España, en el siglo XVI, el principal artífice de la conquista, Hernán Cortés, que por cierto, ¿no?, conquista el imperio a Moctezuma II, son varones. La autoridad civil en el virreinato de la Nueva España es el virrey. La autoridad académica en el virreinato de la Nueva España es el obispo, el arzobispo. Eso es algo que está clarísimo y no podemos juzgar, porque si lo juzgáramos desde nuestra perspectiva actual, caeríamos en algo que se llama el presentismo, que es pues una herejía, ¿no? No podemos hacer eso, juzgar el pasado con ojos del presente. Ahora bien, tanto el periodo y el lugar que nos ocupan hoy, la Nueva España en el siglo XVI, como en otros, es interesante que los investigadores nos separemos de esta realidad meridianamente clara, la realidad histórica es la que es, y no se discute, y nos empecemos a cuestionar el papel del sexo femenino. Miren, después de investigar durante algunos años acerca de la mujer peninsular en el siglo XVI, les diré que de una manera general, pues el tiempo es limitado, que me he encontrado en los archivos mujeres valientes. Mujeres
que dejaron todo para emprender un viaje de casi 2 meses, un viaje peligrosísimo, para reunirse con sus esposos en los nuevos territorios en el caso de que estuvieran casadas o sencillamente en solitario. América, para ella más que para nadie, ha sido la tierra de las oportunidades. Me he encontrado en los archivos con mujeres cultas que conocían a la perfección las leyes y las utilizaban a su favor. Bien es verdad que en el caso de las casadas, como ha dicho muy bien la embajadora, necesitaban la autorización del varón. Estaban más supeditadas que las viudas, que es la condición ideal para la mujer en este momento. Es más, es muy curioso que cuando encontramos mujeres viudas que tenían un estatus socioeconómico medio alto, nunca se casaban. No tenían ningún interés en volverse a casar para depender de ningún varón. Cuando, por el contrario, se quedaban viudas de un hombre pues, que bueno, pues no tenía grandes riquezas y quedaban un poquito en una situación un poquito delicada, siempre volvían a casarse, ¿no? Aquí el amor en esta época pasa a un segundo plano. Bueno, pues estas mujeres cultas, en muchos casos, compartían sus conocimientos con otras mujeres y con niños fungiendo como maestras. En otros casos se ordenaban religiosas y tras los muros de los conventos escribían la más increíble producción literaria de la época en el Nuevo Mundo. El mejor ejemplo, que no fuera peninsular, es el que nos ha comentado la embajadora de Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Que además, como muy bien ha dicho, le lanza varios mensajes al hombre y que refleja muy bien la mentalidad de estas mujeres tan cultas. También me he encontrado lecciones de superación. Mujeres humildes que habían zarpado de Sevilla con todas sus posesiones dentro de un hatillo y testaron al final de sus días un gran patrimonio que sabiamente habían administrado y engrandecido progresivamente y ellas solas. Les hablo desde el corazón si les digo que cuando uno descubre situaciones como esta, se alegra enormemente por ellas como si las conociera, ¿no? Es como de su familia. Me he encontrado con mujeres que tras quedar viudas comenzaron a gestionar encomiendas, haciendas, casas y locales de manera directa y dedicada y lograron en corto plazo duplicar el patrimonio heredado. He conocido a mujeres que han avalado con su patrimonio empresas de varones con los que no tenían una relación más allá de lo mercantil, fungiendo ellas como socio capitalista. Y he encontrado una gran cantidad de mujeres que ejercieron préstamo a varones a cambio de réditos. Me he encontrado con mujeres que tras el fallecimiento de su esposo ha continuado desarrollando la actividad de su difunto marido dentro del gremio. Esto es impensable en Castilla. Y además con el visto bueno de quienes componían dicho gremio. He visto en los documentos cómo la sensibilidad natural femenina las empujaba en muchos casos a procurar el buen trato a los más desfavorecidos. Y a mí esto ha sido una de las cosas que más me ha impresionado. El indígena y el esclavo era una preocupación de la mujer. En los testamentos se puede ver cómo se preocupaban de asegurar el bienestar de individuos concretos tras el fallecimiento de ellas. He conocido a mujeres cuya sensibilidad de nuevo les ha llevado a cuidar enfermos en su casa y en otras, comenzando a ejercer el cuidado de la salud de manera profesional. Me he encontrado con mujeres atormentadas por haberse visto obligadas a ejercer la prostitución en unas condiciones de vida durísimas. Estas, una vez reinsertadas en la sociedad, han dedicado sus vidas a ayudar a abandonar el meretricio a otras. Todas estas mujeres desempeñaron un papel esencial en la consolidación de los valores peninsulares en los nuevos territorios y en la trasplantación a estos del orden social castellano. Un orden social que, aunque trasladado a través de ellas a Américas, les permitió la creación de un marco favorable a su desarrollo. América les ofrece el poder desarrollarse de una manera mucho más libre que en Castilla. Hoy, al presentar este libro, confirmo que he concluido mi investigación. Esta confirmación podría parecer que es poco humilde si no añadiera que no ha sido una investigación que yo me he inventado. Ha habido 2 personas que dieron los primeros pasos en este estudio de la mujer en la Nueva España. La primera de ellas
fue el doctor Juan Francisco Maura, de la Universidad de Vermont, hace ya algún tiempo, y la segunda, hace relativamente pocos años, esta mujer que les he comentado antes, que fue una de las que me influyó tanto en esto, en que me interesara por la mujer. La doctora María José Encontra, de la Universidad Anáhuac. Además, creo que este trabajo conviene que sea retomado por futuros investigadores y ampliado en futuras investigaciones. Antes de concluir, me gustaría repetir las palabras con las que comienza el libro, en la página 3, creo. Las palabras del famoso marino e historiador Cesáreo Fernández Duro. Gloria a ellas, gloria a su memoria, que doquiera que fue su presencia, estímulo en los azares, ejemplo en los trabajos, nervio en el peligro, bálsamo en la adversidad, germen perenne de hechos históricos. Muchas gracias. Ahora tienen la posibilidad ustedes de preguntar. Perdonen que salude especialmente, aunque antes ya Lucas lo ha saludado, pero ahora lo tenemos aquí, a la segunda personalidad del país en el tema de la educación, al secretario de Estado, don Marcial Marín Ellín, que ha entrado al final, y realmente este es un acto que tiene que ver directamente con la educación, es una tesis doctoral, y por ello agradecemos también su presencia como miembro de la Fundación Universitaria, un patrono que soy, quiero hacerlo de una manera especial. Y ahora tienen ustedes la posibilidad de preguntar o de hacer algún comentario, y después yo clausuraré un momentito el tema y les invitaremos a un vino de honor que han preparado con un esmero muy grande para todos ustedes. Si quieren hacer ahora alguna pregunta o comentario o decir lo que les ha parecido, si ha leído alguien algo, pues es el momento. Y si no, que callen para siempre, ¿eh? Yo lo acabo de escribir en su muro de Facebook. Yo, como español, estoy orgulloso de que haya jóvenes en España como él. Estoy muy orgulloso. Y lo voy a leer, pero considero que es un gran trabajo que has hecho ya partiendo de la base de los elementos que has utilizado para desarrollar ese tema. Porque yo lo he tenido en muchos momentos difíciles y yo he tenido maravillas, he tenido que vivían los testigos de los hechos que configuran las historias que he desarrollado y he podido entrevistarles. Y he tenido ese elemento tan maravilloso que fue uno de los tres que cambiaron las formas de vida en el siglo XX, que fue el cinematógrafo, junto con la aviación y el automóvil. Entonces yo he tenido archivo fílmico y testimonio de los personajes. Y tú has bebido, por ejemplo, en un lugar maravilloso que lo conozco muy bien, que es el archivo de Indias, ¿no? Y todo lo que has hecho, me imagino el trabajo que realizaste en México, donde yo tengo un muy buen amigo, lo digo para que lo oiga la embajadora, que es Enrique Guzmán, el que era el cantante de los Teen Tops, que fue el primer disco de oro en España, que se lo entregó Manuel Fraga, por aquel entonces, que era ministro de Información y Turismo. Muy bien, pues muchas gracias. No sé si Lucas quiere al comentario. No, muchísimas gracias, Alfonso, y la verdad es que un comentario así de un maestro como usted es pues bueno, pues un elogio enorme. ¿Alguna? Me gusta lo que he hecho, lo que he venido haciendo desde hace A más. mí me pasa igual. Pero es que veo que tú llevas ese camino, que se te nota en la sonrisa y en la expresión que tienes. Te gusta, y no has hecho nada más que empezar. Eres joven, tienes toda la vida por delante. Espero que esto sea uno de los primeros trabajos de investigación de los tantos que seguramente harás. Y te lo deseo de corazón. ¿Alguna otra pregunta o consideración? Aquí, por aquí una señora y por aquí el duque de Veragua. Bueno, Lucas, yo como persona 50% española, 50% latinoamericana, sé, porque yo me voy a leer el libro, y al final te voy a dar gracias porque seguro que voy a entender más de dónde vengo, lo que voy a hacer y hasta dónde voy a llegar. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel. Gracias. Por aquí, duque de Veragua. Sí, yo quería preguntarle que seguramente en todo su trabajo de investigación habrá partido del principio
principio de todo esto, que para mí me resulta dificultoso, pero usted habrá visto dentro de los documentos la dificultad que tenían ya inicialmente las mujeres para hacer el viaje ese atlántico, del cruce del Atlántico, que debía ser muy duro para ellas. La mayor parte de personas que jamás se habían subido a un barco, y aquella travesía que se prolongaba durante tanto tiempo, pues era especialmente difícil, digo yo, ¿no? Pues efectivamente ese viaje debió ser para estas mujeres, y además, bueno, comparado a lo mejor con viajes anteriores que hizo su